que tenía en mi corazón era compartir un poquito sobre la fe. Les cuento que apenas arrancó este tema de la pandemia, ya empezó el Señor a inquietarme a mí con el tema de la fe. Eh, Como que iba a haber otra, que es otra dimensión, que entráramos como pueblo de Dios en otra dimensión de la fe. Bueno, y he venido, llevamos más de 100 días, no sé cuántos días llevamos de pandemia, y he ido juntando de a poquito versículos y leyendo cosas de la fe, y en este momento tengo mi cabeza muy confusa eh, con tantas cosas que he leído, y cada cosa es un disparador en mi mente y en mi corazón. Así que bueno, se llenó mi corazón con el tema de la fe. Así que voy a tratar de compartir un poquito. Lo más seguro que va a ser un poquito nada más porque tengo unos 40 minutos para compartir. A las 10 tendría que estar entregando. Voy a tratar de compartir lo que pueda. El tema de la fe en este momento es un tema crucial. Crucial porque nosotros necesitamos fe como hijos de Dios. La iglesia necesita fe como pueblo santo de Dios. Y el mundo se nos viene abajo, se cae, las personas se desalientan, entran en pánico, en temores, en miedo, en inseguridad, y el pueblo de Dios tiene que tener una palabra para ello. Tenemos que tener algo nosotros. Si no somos nosotros el que le puede dar una palabra. Dios está esperando de nosotros alguna palabra, que estemos trabajando. Bueno, el Señor me puso a trabajar a mí en esto de modo personal, ¿no? Esto es algo muy personal mío. Y mientras más vos estudiás de la fe o lees la fe, más chiquitito te ves. No es que más te ves más grande, no, te ves más pequeño. Es un efecto inverso. Es como si cada día se achica más tu persona y se ve más grande el Señor. Bueno, a todo esto, yo pensaba en una persona que viene y te pide, ayúdenme con la fe. Hermano, dígame algo de la fe, ayúdenme, dígame algo que me anime en la fe. Y uno se desespera por decir algo, y te gustaría decir una fórmula matemática. Nos gustaría que la fe fuera 2 más 2, 4, así de fácil, pero entendemos que no es tan fácil, sobre todo cuando la persona es grande, es mayor y ya tiene su mente, su filosofía de vida, yo digo una expresión, su arquitectura filosófica ya determinada, y los temas de la fe cada día chocan más. En un niño de esa manera. El niño recibe la fe mucho más fácil, escucha la palabra y todo es más fácil con un niño. Eh, Nosotros tenemos experiencia con niños ahí en la Valle muy linda, de sanidades de niños, de oraciones de niños. Es increíble lo que Dios hace con los chicos. Bueno, porque es fe simple, son niños. Pero si bien en la medida que vamos creciendo, los seres humanos, la fe nos cuesta un poquito más, un poquito más. Tenemos una hermana ahora, tenemos una alegría muy grande porque en el grupo casero acá de Carrodilla, una hermana de Agrelo, está la hija con la mamá. La mamá tiene 74 años y la hija es la que pone la carita y está en las reuniones con nosotros. Nancy se llama la chica, de unos 50 años, calculo yo, y su mamá es de 74. Y la señora, la abuela, por escuchar la palabra este tiempo, ha sido tocada por el Señor, está muy tocada, estamos muy alegres los hermanos de Carrodí de acá, con este caso. Chicha se llama la señora, la abuela, que se quería bautizar. Y ha sido tocada por la palabra, porque ella no pone la carita, ella escucha nada más, escucha. La hija pone la carita así en las reuniones de Zoom o de WhatsApp, y ella, la abuela, escucha. Y la ha tocado el Señor. Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír.
Así que está animada para bautizarse. Bueno, decía que nos gustaría dar una fórmula matemática de la fe para ayudar a los hermanos que están teniendo problemas de fe, o que estamos teniendo problemas de fe. Me pongo ahí también yo, que estamos teniendo problemas con la fe, eh, pero no tenemos fórmula matemática. Y tenemos que ir a las escrituras. Así que bueno, este tiempo he estado buscando cosas de la fe y me he encontrado con alguna sorpresa. Un ejemplo, me encontré con la sorpresa de que la palabra fe en el Antiguo Testamento aparece 2 veces. Aparecen otras expresiones, como creer y esas cosas, pero fe no. Me encuentro con otra sorpresa, algunos números así que son sorprendentes. Eh, Leo algunos, interesante. El que habla de la fe, Jesús habla muchas veces en los evangelios. Mateo lo pronuncia 12 veces la palabra fe, Jesús. En Lucas 12 veces, en Marcos 5 veces, en Hechos de los Apóstoles 14 veces. Santiago, el apóstol Santiago en el libro la pronuncia 15 veces a la palabra fe. Pedro 7 veces. Primera de Juan, el apóstol Juan escribe una vez, Judas 2 veces y Apocalipsis 4 veces la palabra fe. El apóstol Pablo, le saco la cuenta, 172 versículos de la fe, el apóstol Pablo. Evidentemente, después del Señor, no hemos escuchado a alguien que hable tanto de la fe, con tanta revelación. Así que, bueno, me encontré con este razonamiento. Hablo con una señora por ahí, con un señor que tiene una fe católica o quizá evangélica, muy poquita fe, y bueno, es tan poquito lo que entiende que por revelación sabe que está la Navidad, que nació Jesús, y después tiene por revelación, o más o menos revelación, que las Pascuas muere el Señor, y eso es lo que entiende el cristianismo. Después que hay que pedir a Dios, y para esa persona Dios es Papá Noel, ya está. Si vos le pedís, te da, y Dios es bueno, y esa es la revelación que tiene. Por supuesto, una persona con tan poca revelación en estos tiempos va a sufrir mucho porque no tiene nada de revelación. Y después nos vamos a este monstruo, perdón la expresión, del apóstol Pablo, que tiene una tremenda revelación de la fe. Después de Jesús, el que más habla es él, 172 versículos explicándonos la fe y dejándonos un testamento de lo que es la fe. Bueno, interesante. Y yo veía una abuelita que entiende poco de la fe y el apóstol Pablo. Ahí está, 2 extremos totales en seres humanos. Uno que está empezando en la fe y otro que tiene una súper desarrollada. Súper desarrollada. El apóstol Pablo. Acuérdense que la palabra dice que a él fue transportado hasta el tercer cielo, dice la palabra, y que se le permitió hablar de los hombres. O sea, él vio cosas que no le permitieron que nos dijeran a nosotros, que él nos dijera a nosotros. Pero algo visto, ahí estaba viendo este pasaje bíblico cuando él cuenta que no les es permitido hablar de esas cosas, y cosas habrá visto. Y se nota en sus escritos, en esta súper desarrollo de la fe. 170 versículos explicando de la fe. Bueno, y los dos extremos. Una persona tiene nada de fe, muy poquita revelación, o casi nada, y el apóstol Pablo, una super revelación, una super fe. Y yo decía, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde me ubico yo ahí? La abuelita no soy, que conoce poquito de Jesús. Y tampoco soy el apóstol Pablo. ¿Dónde me ubico? Y mientras yo te digo esto, te digo, por supuesto, con amor y ternura. ¿Dónde te ubicas vos? Ahí. Ahí, ¿dónde estás? Entre estos dos extremos. Bueno,
Por supuesto que la respuesta la tenés vos, solamente vos y el Señor. Bueno, yo por mi parte digo, Señor, qué poquita fe que tengo. Qué poquita fe que tengo. Y digo, bueno, pero tengo que tener un mensaje para compartir con la gente, con los hermanos. Señor, dame una palabra, algo que pueda ayudar a los hermanos. Está bien, es poquita mi fe, pero ayúdame con esto. Esta semana hemos estado compartiendo también el apóstol Pablo cuando habla de moradas terrestres, este cuerpo, la morada terrestre, y una habitación celestial. Tremendo, porque él dice que él gime por ya no estar más en este cuerpo y estar en ese lugar celestial. Y compartíamos qué fuerte lo de él. Dice, bueno, sé que estar acá estoy, pero él quiere estar en la habitación celestial. Y quizás sea por el grado de revelación tan grande que tenía él. Bueno, por eso esto que voy a empezar a compartir, arrancamos con Efesios 1. El que tenga la Biblia, les sugiero, si van a seguir la charla, van a tener la Biblia ahí, vamos a ir rapidito, porque son muchas cositas. Efesios 1. Él está pidiendo espíritu de revelación. Aleluya. Uno 16, 17 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, la oración de Pablo la vamos a ver muy reiteradas veces, pidiendo revelación, espíritu de revelación, espíritu de revelación. Y buscando la palabra espíritu, en griego, en latín, en hebreo, más o menos es la misma. Espíritu es energía que impulsa a actuar. Y dice él que ora por los hermanos para que tengan espíritu de revelación. Esa energía que los impulse a actuar. Tenemos que buscar revelación para crecer en la fe en estos tiempos. A la abuelita que me pide que le diga en 2 palabras cómo le ayudo para tener más fe, bueno, le diré algunas cositas. Pero acá a la iglesia, a los hermanos, a los discípulos, ya es necesario hablar de estos temas. En estos tiempos tenemos que pedir espíritu de revelación para crecer en la fe. No vamos a poder crecer en la fe si no hay revelación, porque nos encontramos que tenemos un depósito, estamos llenos de un montón de cosas, estamos llenos del Espíritu Santo, está dentro nuestro, lo recibimos un regalo, que es la fe, que está dentro nuestro, pero no la desarrollamos, no se desarrolla en nosotros. Entonces, para que crezcamos en la fe, tenemos que buscar revelación espiritual. Hay que pedir al Señor, Señor, revelame. Quiero ser un hombre o una mujer de fe para pasar estos tiempos difíciles, estas crisis, por mis hermanos, por mi vida, por mi familia, para la próxima generación, por todo lo que nos toca hablar con la gente de afuera, con la gente que en el mundo, que está en el mundo. Bueno, lo primero es, si me tuvieran que decir a mí, bueno, René, ¿qué me dirías vos para ir creciendo en fe? Los discípulos le dijeron a Jesús, Jesús, aumentanos la fe. Bueno, y Jesús le dice un par de palabras ahí. Después lo vamos a leer. O sea que
en los discípulos les estaba a pedir, le pasaba lo mismo que a nosotros. Se dan cuenta que mientras más estaban con Jesús y veían la gloria de Dios, más chiquitos se veían, menos fe, se veían con muy poca fe. A nosotros nos pasa igual. Mientras más estudiamos y hay más revelación de la palabra y de la fe, nos vemos que es poquito. Entonces tenemos que empezar a buscar. Bueno, esta palabra, espíritu de revelación, el apóstol se maneja con estas expresiones, espíritu de revelación. Después vamos a estudiar espíritu de fe. Ahí tiene que desencadenar esta charla. ¿Cómo pedimos espíritu de fe? ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo cuando dice espíritu de fe? Acá está pidiendo a Dios que a los hermanos los bendiga con espíritu de revelación. Después vamos a estudiar qué es el espíritu de fe. ¿Por qué dice la palabra espíritu? Usa la palabra espíritu. Porque está pidiendo energía que impulse a actuar. O sea, una actitud permanente, una actitud hacia la búsqueda, una actitud que te mueva, que te impulse. Acuérdense que cuando uno ve a una persona debilitada, la vemos tirada prácticamente, sin energía, sin espíritu de fe. Y indefectiblemente cae en pesimismo, en una mirada oscura de todas las cosas. Que siempre decimos nosotros, sacate los anteojos negros, estás todo con anteojos negros. Bueno, es una persona que no tiene espíritu de fe. No tiene esa energía que lo impulsa a actuar según la palabra, según las promesas, según lo que está escrito. Bueno, entonces lo primero es pedir espíritu de revelación. Punto número 1, pedir espíritu de revelación. Efesios 1, 16, 17, para ir creciendo en fe. Que el Señor me revele. ¿Qué recibí yo cuando recibí el Espíritu Santo? 2. ¿Qué le digo a la iglesia? ¿Qué le digo a los hermanos? ¿Qué tiene que tener bien claro el primer mandamiento? Si queremos crecer en la fe, amados, el primer mandamiento tiene que estar funcionando perfecto, o lo más firme y fuerte posible. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu... El Señor primero que cualquier cosa. En este tiempo estoy usando una expresión con los hermanos para poder enseñar esto, que yo les decía esto, mira, primero está el primer mandamiento, ahí está acá. Y después el segundo mandamiento está mi familia. En tu corazón, ¿cómo están las cosas? Los órdenes. Y ustedes van a decir, primero está el Señor, segundo está mi familia, tercero está mi trabajo y cuarto está la obra. Entonces, vuelvo a repetir, primero el Señor, segundo mi familia, tercero la obra y cuarto, tercero el trabajo y cuarto la obra. Perfecto. Y acá meto un puntito para analizar. Primero el Señor. ¿Y a cuánto está tu familia? Ese punto está el primero. Y yo estoy animando a los hermanos a que se acostumbren a decir a 1.000.000 de kilómetros. El segundo lugar está a 1.000.000 de kilómetros. Y después está el tercero y después está el cuarto. Pero el primero, el segundo está muy lejos. Está muy lejos. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando se acercan demasiado, en cualquier momento, este pasa por vez. Estaba muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. Por cualquier problema de la vida, paso primero. Y ya lo pusimos en segundo lugar al Señor y el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Entonces, con los discípulos estamos practicando esto. El primer mandamiento está a 1.000.000 de kilómetros del segundo. Después están los otros. Y no es que no ame a mi esposa, que no ame el trabajo, no ame la obra del Señor, no.
amo todo, pero el Señor está muy primero. Porque Mitián tiene una hermosa predicación que sería bueno que la escuchen. Se llama 24/7, 24/7, está en YouTube, la pueden escuchar, maravillosa la predicación, es cortita y habla de cómo fuimos preparados nosotros para tener una intimidad con Dios 24 horas al día y 7 días a la semana. Y eso es la oración que no cesa, esa es la alabanza que no cesa, esa es la intimidad con Cristo que no cesa, es 24/7. ¿Y sabes quién tiene esa calidad de vida así? Los ángeles que le cantan al Señor de día y de noche todo el tiempo. Esos son 24/7. Maravilloso. Entonces el discípulo de Cristo que vive 24/7, te puedo asegurar que la fe empieza a crecer, ¿eh? Se empieza a desarrollar. Y la fe empieza a tener vida. Es una fe que vive, que se desarrolla, que se transforma, va creciendo. Maravilloso, 24/7. Ahora, si vos tenés del día 7/7 y tenés 17 horas para vos, para tu vida, para tu carne, para tu gusto, para tu, qué sé yo, lo que a vos te gusta. Bueno, ahí Jorge Mitián dice, habla del tabernáculo, cómo Dios le muestra a Moisés que tiene que tener todo preparado para que haya un altar donde hayan sacrificios permanentes y que suba el humo de la adoración, de la oración, de ahí, de los sacrificados permanentemente, 24 horas. Ahí estaba Moisés ordenando todas las cosas para que no cese la oración. Ahí estaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Escúchelo, la predicación está buenísima, muy buena, pero me quedo con este tema, 24/7. Nosotros tenemos un problema, no somos 24/7. ¿Cuántas horas somos de oración que no cesa, alabanza que no cesa, intimidad que no cesa? Y en los mejores momentos 7 horas, 5 horitas. El día malo capaz que 2 horitas. Tenés 24 horas. Entonces, bueno, tampoco pida mucha fe. La fe viene por la intimidad con el Señor, por estar con Él. Por eso 24/7 es fundamental. Segundo punto, lo que estoy hablando yo ahora, es tener bien claro el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto es 24/7, esto es el primer lugar a 1.000.000 de kilómetros del segundo, y no es que abandone mi familia, por favor, no vayan a decir, René dijo que hay que abandonar la familia. No, sino que en mi corazón está primero el Señor y después lo demás. Y lo pongo bien, bien lejos para que no se me vaya a hacer un lío de que en cualquier momento se note que lo segundo pasó a lo primero. Bueno, para no tener ese problema, pongo a 1.000.000 de kilómetros de distancia el primer punto del segundo. Y no, para nada estoy diciendo, por favor, no vayan a torcer lo que yo estoy diciendo, que a la familia no hay que atenderla, que al trabajo no hay que atenderlo. No, no, por favor, atendamos todo, pero en mi corazón está primero el Señor y está muy lejos de los segundos. Bueno, y 24/7. 24/7 es eso, ¿no? Bueno, la fe va a empezar se va a empezar a calentar el tecito. El té se empieza a calentar, dice Víctor Rodríguez. Dice, Marcelino también lo dice, que vos te haces el té, el agua bien caliente y pones el té y sale el color del té. Y empieza a funcionar el tema de la infusión ahí. El agua bien caliente. Cuando estamos 24/7 se empieza a calentar el agua. Y la fe empieza a ponerse linda en el tema de la fe. Bueno, intimidad sería el segundo punto, sería intimidad con Dios. 24/7. Diálogo intenso. El apóstol Pablo dice, orar, estad siempre gozoso. ¿Qué está queriendo decir el apóstol Pablo?
24/7, está diciendo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿qué está diciendo? 24/7. Bueno, y se pone lindo, se empieza a poner lindo la cosa. Una vida de intimidad. A la mañana, a la tarde, a la noche trabajando, y mientras voy caminando voy a comprar, me mandan a comprar, me mandan para allá, voy para acá, y vengo y leo, y comparto y canto, y hay alabanza, y hay gozo, y bueno, gloria a Dios, cuando podemos tener este nivel de vida espiritual. Bueno, es difícil entrar ahí, ¿no? Se le va a complicar un poquito, hay una vida de alabanza. Segundo punto. Tercer punto sería la palabra. Ya todos sabemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Te lo digo en griego. La fe viene por el oír, y el oír rema de Dios. Y ya está diciendo palabra específica de parte de Dios. No quiero complicarla mucho, se va a hacer muy complicado, pero del griego te pone la palabra rema, que la fe viene por el oír, y el oír rema de Dios. Bueno, te la voy a complicar, la vamos a dejar ahí mejor, más fácil, aunque todos ya sabemos que la palabra rema significa una palabra específica, una palabra justa, para un momento justo. La fe viene por oír ese tipo de palabra de parte del Señor, cuando Dios te habla, y te habla a través del Espíritu Santo, te habla a través de los escritos, te habla de muchas formas y de muchas maneras. Vivir la experiencia permanente de estar parado siempre en su palabra. 24/7, 24/7 en la palabra. En la palabra. La palabra es lámpara. Y lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Gracias, Señor, por la palabra. Y tengo una vida de palabra. Grandioso. Se ha convertido en mi compañera la palabra. La ando masticando. Ando hablando palabra, ando proclamando querigma, ando proclamando didaqué. La palabra está viva dentro mío. La palabra 24/7 y con palabra viva dentro mío, y todo el día. Todo el día. Y bueno, se pone linda la cosa. Es mi compañera. No es solo que me guía, la disfruto, la creo. Es mi confianza, mi refugio, mi escondedero, mi castillo fuerte. No la cuestiono, la creo 100%. De 100 creo 100. Por supuesto que vamos creciendo en esto. No digo quién más, quién menos, pero nosotros tenemos que creer toda la palabra. La tenemos que creer. Si no, tengo un problemón bárbaro. No la creo 100%. La tengo medio complicada ahí. La palabra se ha convertido en mi compañera, está viva dentro mío, la repito, la canto, la proclamo, sale de mi boca, la ando cantando. Muy glorioso, glorioso. Leo la palabra, estoy tiempo con la palabra, y la disfruto, y mientras más leo, más la disfruto, y ahí estoy enganchado con un libro, con otro libro, y la palabra, y la palabra, y la... Bueno, la palabra está produciendo fe. Dice, Jorge Mitián explica así, dice, entra la palabra por el oído, baja al corazón, y en el corazón produce fe. Y Jesús produce fe porque Él es el autor y consumador de la fe. Por eso no es muy extraño que en el Antiguo Testamento no aparezca muchas veces la palabra fe. 2 veces. En Habacuc, aparece en Habacuc, y en Malaquí. Bueno, la palabra está haciendo estragos benditos en mi corazón, en mi vida. Y bueno, la fe viene por oír palabra de Dios.
Bueno, esto es maravilloso. Gloria a Dios. 4. Punto número 4. Necesitamos un conocimiento de la persona de Cristo. Padre, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti y al Cristo a quien tú enviaste. Padre, esta es la vida eterna. Por eso, yo no tengo problema que vos estudies lo que quieras de la palabra. Es todo maravillosa. Pero si vos no estudiás a Jesús, vos acordate que cada palabra que salió de la boca de Jesús se la dio el Padre. El Padre le da cada palabra, transmite a nosotros. Entonces, vos tenés que ponerte a pensar esto. Cada palabra que dijo Jesús yo la tengo que entender a la perfección. Espíritu Santo, revelame cada palabra que dijo Jesús. Pero esto va a llevar tiempo, y mucho tiempo con la palabra. Hay que estar leyendo, y tú vas a estar hablando. Pero desgraciadamente, por ahí estamos leyendo cualquier cosa, menos lo que dice Jesús. Y los dichos de Jesús, las palabras de Jesús, no están claras, del todo claras. Lo digo por mí también, ¿no? Lo digo por mí, o por mí solo lo digo. Tengo que tener más claridad de las palabras de Jesús. Porque son las que nos fe. Pobre de mí, en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos angustiosos, que a mí me encuentra flaco de fe, sin tener espíritu de revelación, sin tener intimidad, sin tener palabra y sin tener conocimiento de la persona de Cristo. Dice la palabra, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Si vos no estás mirando a Jesús, y difícilmente vas a tener fe, porque Él es el autor y consumador de la fe. Tus ojos tienen que estar puestos en Él, en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Por eso, el cuarto punto es conocer a Cristo. Mientras más lo conozco, más creo en Él, en su persona. Él dijo cosas de mí, y lo que dijo de mí, lo creo, y se va a cumplir. Gloria a Dios. Pero bueno, tenés que tener 24/7, la oración que no cesa, la alabanza que no cesa. No ceso de orar por vosotros, dice el apóstol Pablo. Él usa varias veces, Pablo, la palabra que no cesa. Y acá no tenemos que cesar, menos de estos tiempos. ¿Querés que tu fe crezca? Aumentanos la fe. Y no va a venir por arte de magia. Perdona la expresión, ¿no? Perdona la expresión, arte de magia. Eso no viene. Esto viene por estar metido en la palabra. Por tener al Señor en primer lugar. Por vivir una vida de intimidad. Cuarto punto, dijimos, conocer a Jesús. Conocer más de la persona de Cristo. Buscar el conocimiento de la persona de Cristo. Quinto punto. Tenemos que tener una fe viva, una fe querigmática. Tenemos que proclamar el querigma. Tenemos que ser hombres y mujeres del querigma, que proclamen querigma. Va a estar muy complicado que tu fe aumente si vos no proclamás querigma apostólico. Lo tenés que proclamar. Y tiene que ser una práctica permanente, una práctica gloriosa. Se te tiene que salir. Esta semana estuve en un lugar y había una persona poniendo alcohol ahí en las manos, y me puso alcohol en las manos, y de paso levanté las manos y dije, gloria a Dios. Le digo, ¿vos creés en el Señor? ¿En Cristo? Sí creo, me dice. Bueno, es muy bueno. Le digo. En estos tiempos angustiosos, ¿qué problema sería para vos no creer? O algo así le dije. Y levanté las manos y digo, démosle la gloria a Dios. Bueno, tenemos que soltar querigma, soltalo de tu boca, soltalo, soltalo. Porque muchos lo tienen adentro, de adentro para afuera, de afuera para adentro. Tienen querigma, pero de adentro para afuera.
de afuera para adentro. Y esto de acá, del fondo de tu corazón, de lo más profundo hacia afuera. Soltalo, proclamalo. Proclamá querigma apostólico. Tus oraciones, querigmáticas. Y ojalá que todos me estén entendiendo lo que es querigma, que todos ya tengan claro esta palabra. Si todos la tienen claro, me van a entender que tenemos que ser querigmáticos. ¿Querés que aumente tu fe? Proclama querigma. Acordate que nosotros tenemos la figura de la locomotora y los vagones. La locomotora es querigma y los vagones la didaqué. El querigma va empujando la didaqué, ahí va la didaqué, pero trata de empujar los vagones sin querigma. Los vagones son didaqué. Empujarlos, no tenés con qué empujarlos. Y la palabra cada vez va a ser más pesada para vos. Y la palabra va a ser un tropezadero, es tropiezo. Es pesada, no se puede llevar, es muy pesado, es muy difícil. Hermanos te dicen, pero es muy difícil eso que ustedes dicen. No tienen querigma. Por eso es muy difícil. Es como querer mover 100 vagones sin una máquina que los empuje. Entonces lo ven, y sí, es imposible, la verdad que es imposible. Y te entiendo que no lo puedas mover, porque esto se mueve con querigma apostólico. Tienes que creer y proclamarlo al querigma. ¿Querés que aumente la fe? Tiene que ser un hombre del querigma. Proclamalo con tus hermanos, en las reuniones, en la casa, cuando estés en familia, cuando estés en culto familiar, cuando estés con tu esposa, cuando estés con tus parientes. Proclama querigma. Un hombre de Dios tiene que ser querigmático. Bueno, va aumentando la fe, chicos. Va creciendo la fe. Hagamos un vaso. Figurémonos un vaso que se está llenando. Mire cómo lo fuimos llenando. Pidiendo espíritu de revelación. Después pidiendo intimidad con el Señor. Señor, más intimidad, 24/7. Y se va llenando el vaso, vamos. Después con palabra. Llenémoslo con palabra. Tenemos que estar estudiando la palabra. Hombres y mujeres de palabra. ¿Cómo se hace un hombre de la palabra? ¡Ah! La verdad que me mataste. Me parece que lo hace el Espíritu Santo. ¿Cómo hago un hombre de la palabra? Porque hay hermanos que leen un par de versículos y bueno, no va a alcanzar, chicos. Es que es un hombre de la palabra, con mucho tiempo en la palabra. Aleluya, Dios nos ayude. Somos todos débiles, ayúdanos, Señor. Hombres y mujeres de la palabra. Y se va llenando el vaso. Después dijimos, hombres y mujeres que conocen a Jesús, conocen su persona, tienen intimidad con Jesús, conocen la persona de Cristo. Se va llenando el vaso de la fe. Después dijimos, lleno de querigma apostólico. Querigma, proclamemos el gran hecho de Cristo, su obra por nosotros. En la condición que te encuentres, con plata, sin plata, enfermo, sano, como sea, pero vos tenés un hombre de querigma. Aleluya. Con trabajo, sin trabajo, me está soplando acá mi esposa. Bueno, 5. Dijimos querigma. 6. Punto número 6. La fe es un fruto del Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando fuimos llenos del Espíritu Santo, recibimos amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Bueno, recibimos fe. Los 9 relojitos que siempre hablamos. Recibimos fe cuando está dentro de nosotros, es un don. Lo recibimos, está dentro nuestro.
Es nuestro trabajo hacer producir ese don. Va a ser nuestro trabajo hacer que produzca este don. Está dentro tuyo, ya lo está. Lo recibimos por el Espíritu Santo. Ha sido derramado sobre nosotros, como el amor ágape, ya fue derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo. La fe. Entendemos que hay diferentes niveles de fe, lo sabemos, ¿sabes? También sabemos que hay dones de fe, también lo sabemos. Pero tenemos que estar atentos de esto. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y nuestro vaso, el vaso de la fe, tiene que estar llenito, lleno. Si mora el Espíritu Santo dentro tuyo, se va a notar, porque hay fe. Por supuesto, entendemos que hay diferentes medidas de fe. El Señor va repartiendo, pero hay fe y tenemos que seguir trabajando. El Espíritu Santo nos va a ayudar a todo esto. Di 6 puntos recién acá. Y humanamente no se puede llevar esto adelante, pero el Espíritu Santo ha sido dado para que nosotros podamos tener esta calidad de vida. Y en estos tiempos angustiosos, qué tremendo es encontrarnos con que no tenemos fe, porque nuestra fe está debilitada. 6 puntitos. Quería compartirle un poquitito. Hay un libro de Oscar Marcelino, se llama Siguiendo las huellas del Espíritu Santo, y habla sobre la fe. Les leo un poquitito así disfrutamos todo en familia. Dice, llegará el día en que no será necesaria la fe. Hay muchos hermanos que dicen, pero René, me lo han dicho, vos pensás que la fe es todo. Todo es fe, todo es fe, todo es fe, todo es fe. Y digo, no, no es todo fe. Porque la fe va a pasar. La esperanza va a pasar. El amor no va a pasar. Acuérdense, cuando estemos con el Señor en su trono de gloria, en la Nueva Jerusalén, ya la fe ya no va a estar. La esperanza ya no va a estar. El amor permanece para siempre. No es todo la fe. Pero es muy importante porque ni siquiera vamos a ser salvos si no tenemos fe. Porque somos salvos por fe. Dice acá, llegará el día en que no será necesaria la fe, ya que veremos cara a cara al Señor, y tampoco la esperanza, porque ya poseeremos la vida eterna. Pero el amor nunca dejará de ser. Mientras estemos en este cuerpo de carne, deberemos caminar por fe, mirando a Cristo y a sus promesas. Mirando a Cristo y a sus promesas. Tendremos que vivir por fe, mirando a Cristo y a sus promesas. El justo por su fe vivirá. Dice, porque el Evangelio se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1:17. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las cosas que tenemos que tener bien claro, me hice un papelito de las cosas que le agradaban a Jesús y las cosas que le desagradaban. Y encontré 3 cosas. Encontré que le desagrada los mercaderes del templo. ¿Cómo se puso con los mercaderes del templo? Se puso muy mal. Vimos un Jesús casi desconocido en esa dimensión, porque salió el celo santo por la casa del Señor. Después vimos otra cosa que les disgusta, la hipocresía. Jamás vimos palabras tan duras con personas como con los fariseos. Mateo 19. ¿Qué palabras duras les di? ¿Cómo se enoja cuando ponemos carga que no llevamos ni con un dedo? Sepulcro blanqueado.
Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué manera de decir palabras fuertes. Y después también lo veo al Señor que se pone mal con la falta de fe. Le desagrada a Jesús la falta de fe. Vos no pensés que al Señor le va a agradar tu falta de fe o mi falta de fe. No le agrada. Se desagrada mucho. Y usa unas expresiones fuertes. En Lucas 9:38 no pudieron reprender unos demonios los discípulos y vinieron a él y dice Jesús, a los discípulos le dice esto, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mirá la expresión que usa con los discípulos. Evidentemente le desagrada la falta de fe. Por eso va a ser imposible que agrademos a Dios si nos falta fe. No es un detalle menor. No es para algunos. Esto es para todos. El vaso nuestro tiene que estar lleno de fe. Lleno de fe. Porque le desagrada la falta de fe. Las palabras que usa son tremendas. Después cuando estaba en la barca y medio que estaba en el mar y casi se da vuelta el barco. Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor se levanta y dice, ¿dónde está vuestra fe? Después le dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? La expresión hombre de poca fe la usa un montón de veces Jesús para hablar de este tema. Porque le desagrada la falta de fe. Tenemos que luchar contra esto. Dios nos tiene que ayudar, porque le desagrada la falta de fe. Como le desagrada la hipocresía de los fariseos y como le desagrada la avaricia de los mercaderes del templo. Le desagrada la falta de fe. A Pedro le dice, Pedro, cuando lo hace caminar en el agua, camina, da 2 pasos, Pedro y se hunde. Y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor no le agrada la falta de fe. Y acuérdense que lo decimos siempre, que cuando venga, en la venida del Señor, cuando venga, que entendemos que va a ser un momento catastrófico, decimos siempre, ya no va a haber luna, no va a haber sol, no sé qué va a pasar, meteoritos cayendo, estrellas cayendo sobre la tierra, y dice él, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O sea que la fe va a tener que estar por las circunstancias que estemos viviendo. Si el Señor viniera ahora, nos haría la misma pregunta, chicos, ¿hay fe en ustedes? ¿Qué pasó? ¿O son hombres de poca fe? O sea que nuestra fe tiene que crecer, desarrollarse. El vaso de la fe lleno, lleno, lleno el vaso de la fe. Y esa es la actitud. Por eso dice el apóstol Pablo, espíritu de fe. ¿Y qué es lo que era espíritu? Acá lo tenía escrito para no olvidarme. Me gusta la definición. Con tantos papeles que... Energía que te impulsa a actuar. Energía que te impulsa a actuar. A la mañana tiene que saltar el espíritu de fe. La energía que te impulsa a orar. La energía que te impulsa a orar, a cantar, a leer, a llenarte de fe. Gloria a Dios. Le desagrada al Señor mucho la falta de fe. Y le agrada muchísimo la fe. ¿Cómo le agrada la fe? Aleluya. A la mujer con el flujo de sangre le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Tengo ahí Mateo 9:22. En Lucas, el centurión dice, os digo que ni aún en Israel le ha dado tanta fe. Le encanta la fe al Señor. Lucas 5:20. Acá, el caso de que metieron un paralítico por el techo, rompieron un techo y metieron un paralítico ahí, y dice que al ver Jesús la fe de ellos, les dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Sanó el paralítico.
al ver la fe de ellos, porque los que rompieron el techo y metieron al hombre paralítico fueron ellos. Es como si Dios dice de nosotros, y al ver la fe de ellos, y habla de nosotros, el Señor nos concede cosas. Al ver la fe de ellos. O sea que como iglesia tenemos que tener fe. Le agrada al Señor. Y no tenemos que pensar que hay una posibilidad de que le agrade al Señor nuestra poca fe. Nuestro problema. No, no le agrada. Se pone muy mal. Las expresiones que usa con la falta de fe son durísimas. Y el apóstol Pablo, por eso que dedica 170 versículos para hablar del tema de la fe. Ni hablar si tocamos el tema de Abraham y la fe. Cuando hemos estado estudiando versículo por versículo todo Hebreos 11. Y te animo, léelo. Versículo por versículo, todo Hebreos 11. Disfrutalo, masticalo. Cuando te canses, dejarlo y después seguir, pero hacerlo todo. Todo Hebreos 11, del 1 hasta el final. Se te llena el corazón de fe. Porque Abraham era un hombre tremendo. La fe, él tenía la fe obediente, fe para obedecer. Por ahí cuando uno habla de fe, lo miran como que está hablando de que uno ora por los enfermos y se sana. Bueno, eso es parte de la fe. La oración, cuando vos orás y se sana. Pero no es siempre la fe que hablamos. Abraham tenía fe obediente. El hebreo le dice, usa una palabra hebrea que se llama emulá, fe para obedecer. Para obedecer necesitas fe emulá, en hebreo, fe para obedecer. Y Abraham tenía esa fe. Acuérdense que Dios le dice que se deje su tierra y su parentela a un lugar que Él le va a mostrar. Y salió a cualquier lugar por fe. Lo probó de todas maneras el Señor con fe. Por eso es el Padre de la fe. Tenemos dos salones de la fe. Es una forma alegórica de decirlo. Hay dos salones de la fe. En un salón están los que alcanzaron la promesa y vieron la promesa. Dios le habló, ellos creyeron y vieron con sus ojos la promesa. Promesa cumplida. Gloria a Dios. Y después están aquellos que no la vieron, creyeron, esperaron, murieron y no vieron la promesa. Quedó a futuro. Hay dos salones de la fe ahí, Hebreos 11, lo vas a ver clarito. Maravilloso, disfrutarlo, esos dos salones de la fe, porque hay un salón de la fe que están ahí todos los que sufren y reciben fe de parte del Señor para sufrir padecimientos. Por supuesto que nosotros nos cuesta hacer de eso. A nosotros nos gusta el salón número 1, donde están los que alcanzan la promesa por fe sin sufrimiento. Y eso es maravilloso. Se los leo, Hebreos 11. Y ya voy terminando que se me acaba el tiempo. El salón de la fama de la fe. Hay dos salones. Unos que alcanzan a ver y otros que no ven. Le leo el salón número 1 de los que alcanzan a ver las promesas. Hebreos 11:33. Dice que por fe conquistaron un reino. Estos son tipos de fe conquistadores. Mirá qué polenta. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga
ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Este es un salón donde hay conquistadores, hay guerreros que alcanzan promesas. Bueno, todos quisiéramos estar acá y que Dios nos eligiera para estar acá. Señor, elegime para estar en el salón número 1 de los que alcanzaron todas las promesas. Pero mirá el otro salón. Otros experimentaron vituperios, el 36, y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no es digno, no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Estos alcanzaron buen testimonio de la fe. Porque te tengo que decir, hermano, te tengo que decir esto. Vas a recibir el testimonio de tu fe. Puede ser muy malo, muy pobre o buen testimonio. Pero que lo vas a recibir, el testimonio de tu fe, lo vas a recibir. Esta parte de acá, lo escribí acá arriba en la Biblia, el testimonio de la fe. ¿Cuál es el testimonio de tu fe? Por eso es necesario que trabajemos en esto, y no es un tema menor. No es un tema menor. Porque vos tenés que dar testimonio de tu fe. ¿Cuál es el testimonio de tu fe? Ni hablar lo que dice Santiago. Vamos a ir a Santiago. Y ya con esto termino. Dos, 26. Acá vemos al apóstol Pablo de vuelta usando espíritu. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una fe sin obras está muerta. Se murió. Es una fe, pero sin obra, está muerta. Como el espíritu, como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obra está muerta. Por eso nosotros, no es un tema menor. La copa tiene que estar llena. Señor, ayúdanos. Estamos todos en debilidad. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe en estos tiempos que estamos viviendo. Necesitamos estar con esto claro, llenando la copa de fe. Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita este tiempo ser bendecidos con espíritu de revelación en todas estas cosas. Y nuestra fe pueda desarrollarse. Busquemos que el Señor aumente nuestra fe. Hay 6 puntos y hay muchos puntos más que ustedes pueden agregar, René, y ustedes me pueden decir, René, para más adelante, en otro momento, habría que ponerle a ese vaso que vos dijiste con 6 puntos, habría que ponerle 3 o puntos más para que se llene más el vaso. Porque a Dios le agrada la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a agradar a Dios con poca fe. Vamos a sufrir, no vamos a agradar. Y hay un testimonio que dar de la fe. La fe tiene que ir acompañado con su testimonio. Así que bueno, eso era lo que se me acabó el tiempo. Muchas gracias y los animo a que sigamos creciendo en esto. Voy a orar y termino.
Padre, muchas gracias por esta bendición de haber recibido el Espíritu Santo. Señor, de haber sido lleno, Señor, por tu Santo Espíritu. Y este don está en nosotros. Señor, esto está en nosotros, la fe está en nosotros. Padre, porque es el fruto del Espíritu que mora en nosotros. Pero, Señor, tenemos que desarrollarlo. Queremos crecer en esto. Queremos hacer todo lo posible. No te queremos desagradar, Señor. A vos te agrada la fe. Sin fe es imposible agradar. Señor, vimos tus expresiones duras. Cuando vos notás que hay duda en nosotros, incredulidad, falta de fe. No te agrada, Señor. Ayúdanos a llenar este vaso de fe. Ayúdanos, Señor, a que lo podamos llenar todos los días. Padre, como dice nuestro hermano Jorge, Mitián, 24/7, 24 horas al día. Señor, la oración que no cesa, la alabanza que no cesa, el querigma que no cesa. Padre, para llenarlo todo. Para llenar, Señor, tu trono de alabanza, adoración. Señor, y esta fe se desarrolle en nosotros. Y en estos tiempos tan angustiosos, tengamos que decirle a la gente, cómo animarla. Danos las palabras justas para animar a las personas, a los hermanos que están debilitados. Señor, tu palabra habla sobre los débiles en la fe. Ayúdanos a poder bendecir a los débiles en la fe. En estos tiempos angustiosos, Señor, dolorosos, están sufriendo falta de fe. Padre amado, queremos pedirte por cada hermano que esta noche, Señor, se siente así, se siente con su fe debilitada. Señor, se siente con que no se ha desarrollado su fe, no ha crecido. Señor, Padre, te pedimos que estés ayudando a cada hermano que tenga esto en su corazón esta noche. Y que en esta noche, Señor, pueda ser bendecido con tu palabra, con la Santa Cena, con este momento de intimidad contigo que tenemos. Hablando de tus cosas. Estamos hablando de lo que vos escribiste, de lo que vos dejaste para nosotros. Te agradecemos, Señor. Seguimos en tu presencia y seguimos disfrutando. En el nombre de Jesús.